Hola y bienvenidos de nuevo a The Crime Reel. Para la narración de Crimen Real de hoy, veremos la vida y los crímenes de dos hermanos, Walter y Carl Legrand. Walter y Carl Legrand pasaron la noche del 6 de enero de 1982 bebiendo y consumiendo drogas. A la mañana siguiente planearon robar un banco. No está claro cuándo tomaron esa decisión, qué tanto la pensaron, o si habían planeado o eran conscientes del nivel de violencia que seguiría. Sin embargo, lo que sí está muy claro es que los medio hermanos habían llevado una vida cada vez más problemática, con antecedentes penales cada vez mayores. Nacidos en Augsburgo, Alemania, en enero de 1962 y octubre de 1963 respectivamente, Walter y Carl eran dos de los tres hijos de una señora llamada Emma. Los tres hijos de Emma tenían diferentes padres de distintas etnias. El padre de su hermana Patricia era un soldado blanco de Alemania. El padre de Walter era un hombre puertorriqueño que estaba destinado en Alemania, y el padre de Carl era un soldado negro cuya nacionalidad no se conoce. Al quedarse sola, Emma luchó por hacer frente a las demandas de su joven familia. Walter y Carl pasaron 2 años en un orfanato hasta que su madre se casó con un soldado estadounidense negro llamado Macy Legrande. En ese momento, ella volvió por los niños y Macy adoptó a los 3 hijos de Emma. En 1967, la familia se mudó a Estados Unidos, donde su vida no fue feliz. El matrimonio de Emma y Macy estuvo lleno de peleas e infidelidades, y Macy golpeaba excesivamente a los niños. Los niños eran acosados por otros niños debido a las etnias mixtas en su familia. A menudo se escapaban de casa para huir de su vida miserable, y eventualmente empezaron a meterse en problemas, para que los colocaran en instituciones donde su vida sería más estable y feliz. Carl se hizo conocido por las autoridades por primera vez a los 9 años, cuando lo atraparon robando $969 de una tienda en Sierra Vista. 2 meses después volvió a meterse en problemas, esta vez por robar un par de zapatos. Con el tiempo, las acciones del chico escalaron. Por ejemplo, cuando vivían en un puesto militar en Texas, incendiaron un campo de golf, causando daños por alrededor de $20,000. Permanecieron en la escuela hasta el 11º grado, dejando la escuela alrededor de los 16 años. Trabajaron brevemente como obreros antes de dedicarse por completo a una vida delictiva. En junio de 1980, ambos fueron arrestados por varios robos a tiendas de la esquina y un asalto en el que robaron $130. Carl era menor de edad en ese momento y por lo tanto fue enviado a un centro de detención donde permaneció bajo custodia hasta septiembre de 1981. Fue liberado justo antes de cumplir 18 años. Walter aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue enviado a la prisión estatal de Arizona en Florence. Antes de ser liberado en septiembre de 1981, un mes después, ambos fueron arrestados fuera de una tienda de abarrotes en Tucson. Fueron acusados de 2 cargos de robo a mano armada, 3 cargos de secuestro y un cargo de asalto agravado. En relación con un asalto en una tienda Safeway el 9 de octubre y en una tienda Fry's Food el 12 de octubre, Carl pagó una fianza de $1,100 y fue liberado poco después para esperar el juicio. Como Walter aún estaba en libertad condicional por su condena de 1980, fue puesto nuevamente bajo la custodia del Departamento de Correcciones. Su fianza se fijó en $5,500 y, al no poder pagarla, permaneció en la cárcel. Órgano del tribunal encargado de decidir si los presos pueden ser liberados antes del juicio. El Centro de Voluntarios Correccionales del Condado de Pima abogó por la liberación de Walter hasta su juicio, afirmando que creían que era una buena apuesta, y los términos de su liberación le indicarían que no se reuniera con su hermano Carl. El juez del Tribunal Superior, Thomas Meehan, negó esta solicitud. Fue liberado 2 veces en diciembre de 1981 porque el Departamento de Correcciones puso una retención de libertad condicional sobre Walter, impidiendo su liberación hasta una audiencia para determinar si violó su libertad condicional. Para el 5 de enero de 1982, la retención ya había sido retirada,
por lo que el juez tuvo que liberar a Walter. La confianza del centro correccional en Walter parecía completamente fuera de lugar. Los hermanos retomaron el contacto de inmediato y empezaron a planear su siguiente movimiento soñando con ganar dinero fácil. Menos de 48 horas después, en la mañana del 7 de enero de 1982, se dirigieron al Valley National Bank en Marana, un pueblo al noroeste de Tucson, en Arizona. El gerente de esa sucursal era Kenneth Hartzog, de 63 años. Era muy conocido y apreciado en la comunidad local. Nacido originalmente en Clarksville, Ohio, se unió al banco en 1969 como oficial de préstamos y después de una serie de ascensos fue transferido a la sucursal de Marana en noviembre de 1978, después de algunos años convirtiéndose en gerente en 1981. Estaba casado con Marjorie y tenía 2 hijos adultos, Kenneth Jr. y Kathy. Poco antes de las 8 de la mañana de ese día, Kenneth llegó al trabajo. Su primer trabajo de ese día, como lo era todos los días, era revisar que la sucursal estuviera segura y luego dejar una señal previamente acordada para los demás empleados de que todo estaba bien. En ese momento la señal era que él estacionaría su auto en un lugar específico para que los demás empleados supieran que la oficina estaba segura. Esa mañana, Kenneth fue interceptado por Walter y Carl, quienes lo siguieron al banco y le ordenaron abrir la bóveda. Debido a las medidas de seguridad, Kenneth no pudo hacerlo, ya que solo tenía la mitad del código y necesitaba la otra mitad de un guardia de seguridad que debía llegar poco después. Poco después, Dawn López, cajera del banco de 20 años, llegó para iniciar su jornada. Ella llevaba apenas 2 meses trabajando en el banco, después de mudarse desde California. Cuando entró al banco, Carl le ordenó que se sentara. Ella vio una pistola en la cintura de Carl, así que hizo lo que le dijeron. Walter y Carl conversaban junto a la bóveda. Walter dijo: «Si no puedes abrirla, mejor acabemos con él y vámonos». Dawn estaba aterrorizada y Kenneth intentó consolarla y asegurarle que estarían bien y que Walter y Carl solo querían dinero. A Kenneth y Dawn les pidieron entrar a la oficina de Kenneth y sentarse en unas sillas. Después los ataron con cinta negra y cubrieron su boca con pañuelo. Los hermanos continuaron amenazando la vida de Kenneth y Dawn diciendo: «Si no están diciendo la verdad, los vamos a matar». Uno de los hombres le puso un abrecartas en la garganta a Kenneth, amenazándolo aún más. Luego sonó el teléfono, le indicaron a Dawn que contestara mientras Carl escuchaba. En el otro extremo de la línea estaba otro empleado del banco, Wilmer Rogers. Cuando Wilmer pasó en su auto frente al banco esa mañana, de inmediato pensó que algo andaba mal porque el auto de Kenneth no estaba estacionado en su lugar. Eso señalaba que todo estaba bien en el banco. Wilmer siguió conduciendo hasta un teléfono público donde llamó al banco. Le dijo a Dawn que dejó las luces del auto encendidas y que si no salía a apagarlas, Wilmer asumiría que algo andaba mal y llamaría a la policía. Wilmer pidió hablar con Kenneth, pero Dawn dijo que no estaba, sabiendo que el auto de Kenneth estaba en el estacionamiento. Esto encendió aún más las alarmas en Wilmer. Wilmer llamó a la oficina del alguacil y luego al 911 para pedir que enviaran ayuda al banco. Carl le dijo a Dawn que fuera a apagar las luces de su auto y le advirtió que si no regresaba de inmediato, Kenneth sería asesinado. Dawn hizo exactamente lo que le pidieron. Regresó al banco y fue atada a la silla por segunda vez. Justo después, escuchó una pelea detrás de ella. Ella creyó que los hermanos estaban lastimando a Kenneth, así que se levantó, rompió la cinta de sus manos y se volteó para intentar ayudar. Vio a Walter frente a Kenneth y a Carl detrás de él, sujetándole los hombros. Los 3 hombres forcejeaban. Walter se acercó y la apuñaló varias veces en la cabeza, cuello y costado antes de que ella cayera al suelo. Kenneth yacía en el suelo, y cuando Walter terminó con Dawn, ella oyó a un hombre decir: «Solo asegúrate de que esté muerto». Antes de que escaparan del edificio, Dawn, quien había sido apuñalada 14 veces, logró arrastrarse hasta el teléfono, donde llamó al 911 diciendo: «Por favor, manden ayuda aquí, Banco Nacional Valley. Por favor, pronto, Kenneth está muerto, duele mucho». La operadora siguió hablando con Dawn para tratar de tranquilizarla y obtener la mayor cantidad de información posible hasta que llegara la ayuda. Cuando los servicios de emergencia llegaron al banco,
tuvieron que forzar la puerta principal. Dawn fue llevada de urgencia al hospital universitario a 16 minutos de distancia. Kenneth, quien había sido apuñalado 24 veces aparentemente con el abrecartas, ya estaba muerto cuando llegaron los servicios de emergencia. Varias de las heridas que sufrió eran de carácter mortal y no había posibilidad de que sobreviviera. Wilmer había anotado el número de matrícula del auto inusual que vio en el estacionamiento, y un testigo también identificó el vehículo. Era un Plymouth Mercury color beige de 1976 con toldo marrón oscuro. El auto fue localizado rápidamente con Walter y Carl, quienes fueron arrestados ese día sin incidentes. Ambos fueron acusados de asesinato, intento de asesinato e intento de robo a mano armada. Esta vez la fianza se fijó en $1 millón para cada uno, sin posibilidad de ser liberados. Esa noche Carl fue llevado al hospital después de ponerse extremadamente agitado y enfermo tras su arresto. 4 horas después de la acusación a los hermanos, Carl confesó su participación en el crimen, pero en su versión de los hechos afirmó que él era el único responsable de los ataques a Kenneth y Dawn y que su hermano Walter había estado afuera en el auto en ese momento. Sin embargo, esta confesión fue duramente criticada más tarde por el abogado de Carl, ya que afirmó que se hizo mientras Carl estaba hospitalizado. Y bajo la influencia de un potente tranquilizante, toracina, un medicamento que se usa para tratar trastornos psiquiátricos y como restricción química. Por otro lado, un funcionario de la ley declaró que la confesión fue voluntaria y que se hizo antes de que se le administrara cualquier medicamento. Dawn pasó 3 semanas en el hospital y afortunadamente se recuperó bien. Es comprensible que ya no quisiera trabajar en la sucursal de Marana del banco y estaba planeando mudarse de la zona. Más tarde se convertiría en alguacil adjunta del condado de Pima, impulsada, quizás en parte, por sus experiencias de ese día. La oficina del alguacil de la ciudad de Murana enfrentó fuertes críticas por la manera en que manejaron el evento y la rapidez de su respuesta, lo cual fue posteriormente objeto de una investigación interna, antes de que el caso llegara a juicio. Los hermanos fueron condenados por los robos de 1981, lo que resultó en que ambos recibieran varias sentencias, que sumaron para cada uno una condena de 21 años de prisión. Después de numerosos retrasos debido a las extensas evaluaciones psiquiátricas de ambos hermanos y en relación con la ubicación del juicio, finalmente comenzó en febrero de 1984. La fiscalía contaba con una montaña de pruebas: huellas dactilares en el banco, la identificación del vehículo por testigos presenciales y sangre dentro de ese vehículo. Además, un mes después del ataque, un niño de 11 años que jugaba cerca encontró un maletín cerrado con llave entre unos arbustos. Lo llevaba por la calle cuando se cruzó con una pareja y les contó dónde lo halló. La pareja lo entregó a las autoridades, donde se estableció que el maletín pertenecía a Kenneth. Contenía el abrecartas, una chaqueta manchada de sangre, cinta eléctrica negra, una pistola de juguete, llaves con un llavero con la inicial de que pertenecía a Dawn y también un escáner de la policía. También se confirmó que se usó un cuchillo para causar algunas heridas a Kenneth. Se halló un cuchillo de punta en la escena, y aunque no se pudo vincular de manera definitiva a los hermanos, era idéntico a uno que se encontró en el departamento donde se habían hospedado la noche antes del asesinato. La evidencia más incriminatoria provino de Dawn. Ella testificó de manera calmada y segura. Solo rompió en llanto cuando le pidieron identificar una foto de Kenneth en el piso de la oficina. La defensa logró que la confesión de Carl fuera declarada inadmisible, ya que los investigadores obtuvieron la declaración violando sus derechos Miranda. Ambos hombres fueron juzgados juntos, y el equipo de defensa de Walter afirmó que Walter estaba fuera del banco en el auto en el momento de los apuñalamientos. Walter testificó que cuando regresó al banco pudo escuchar a su hermano sollozando y llorando, y agregó que Carl le dijo: «Me paniqué, no quise hacerlo, él me pateó». Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Walter intentó desacreditar la historia de Dawn y señalar las inconsistencias entre sus diferentes declaraciones. Cosas como que no llevaba puestos sus lentes, solo presenció la pelea por unos segundos. Sin embargo, nunca vaciló en los 2 puntos clave.
Fue Walter quien la apuñaló y ambos hombres estaban presentes cuando Kenneth fue asesinado. Mientras tanto, el abogado de Carl no presentó una declaración de apertura, no presentó testigos en el juicio y Carl no subió al estrado. Si lo hubiera hecho y al hacerlo hubiera dicho algo que contradijera las dos confesiones que previamente había hecho a las autoridades, entonces el fiscal habría tenido permiso de reproducir las confesiones grabadas en cinta ante el jurado. El abogado de Carl dedicó la mayor parte de su alegato final a los principios de la duda razonable y la presunción de inocencia. Después de solo 1 hora de deliberación, el jurado declaró culpables a ambos hermanos de asesinato en primer grado y también de intento de asesinato en primer grado. También emitieron veredictos de culpabilidad en los otros cargos de intento de robo a mano armada y 2 cargos de secuestro. El Estado dijo que buscarían la pena de muerte sobre la base de que Walter y Carl habían cumplido con 4 de las 7 circunstancias agravantes que el juez debe considerar. Sus condenas previas y el riesgo mortal que representaban para Dawn, el hecho de que el crimen se cometió por beneficio económico y la forma atroz y cruel en la que se llevó a cabo el delito. El 14 de diciembre de 1984, ambos fueron sentenciados a morir en la cámara de gas. Después de más disputas legales, sus condenas y sentencias de muerte fueron confirmadas por la Corte Suprema de Arizona en enero de 1987 y su ejecución fue programada para diciembre de ese año. Sin embargo, poco antes de la fecha de ejecución, se les otorgó una suspensión que se mantendría vigente hasta una audiencia, con respecto a una solicitud de los hermanos para un nuevo juicio, basada en nueva jurisprudencia, desde que se confirmaron sus sentencias de muerte. Esto se prolongó hasta 1991, cuando perdieron una apelación ante la Suprema Corte, la cual declaró que recibieron un juicio justo y una sentencia adecuada. En 1996, sus abogados pidieron a un tribunal federal de apelaciones que les permitiera impugnar tras más mociones, tanto la cámara de gas como la inyección letal por ser inconstitucionales. La inyección letal fue adoptada como el único método de ejecución en Arizona en 1992, pero los prisioneros sentenciados a muerte antes de esa fecha podían elegir entre la inyección y la cámara de gas. Para 1998 se informó que serían ejecutados a principios de 1999, ya que habían agotado todas las posibles vías de apelación. Carl, de 36 años, estaba programado para ser ejecutado el 24 de febrero de 1999 y Walter, que para entonces tenía 38, la semana siguiente, el 3 de marzo. Como era su elección debido a la fecha en que fueron sentenciados, ambos eligieron morir por gas, siendo los primeros reos condenados a muerte en hacerlo desde que se restableció la pena de muerte en Arizona en 1992. Se dijo que Walter eligió la cámara de gas en parte para respaldar su afirmación de que ese método de ejecución es cruel e inusual, y con la esperanza de ganar una apelación de último minuto, argumentando que esta forma más lenta de morir es inconstitucionalmente cruel y un castigo inusual. Casi 15 años después de que se dictaran sus sentencias de muerte, su última esperanza vino de la intervención del gobierno alemán. Ambos hombres seguían siendo ciudadanos alemanes, un país donde la pena de muerte fue completamente abolida en 1987. La pena capital se prohibió en Alemania Occidental en 1949 y después en Saarland. Cuando Saarland pasó a ser estado de Alemania Occidental en 1956, la prohibición se hizo nacional tras la abolición de la pena de muerte en Alemania Oriental en 1987. En febrero de 1999, funcionarios alemanes que esperaban salvar la vida de los hermanos contactaron al presidente Clinton, a la fiscal general Janet Reno y a la secretaria de Estado Madeleine Albright suplicando clemencia, y representantes alemanes de Amnistía Internacional apelaron ante la Corte Internacional de Justicia. El vicecónsul general alemán Jean-Pierre Rollin dijo que no es una cuestión de culpabilidad, sino simplemente oposición a la pena de muerte. La ley de 1984 establece que si se conmutan las sentencias de los hermanos a cadena perpetua, podrían optar por libertad condicional tras 25 años. Ya habían cumplido 17. Kenneth Hartzog Jr. dijo que su familia sentía que la ejecución debía llevarse a cabo según lo planeado. No importa si estos hombres son ciudadanos estadounidenses o alemanes, admitieron haber cometido el crimen. Un jurado los declaró culpables y han sido sentenciados a muerte.
Lo que no dejo de pensar es que esto no trata sobre la pena de muerte. Esto se trata de asegurarnos de que los Legrand no asesinen al padre de alguien más, al esposo de alguien más. A pesar de las súplicas de los funcionarios alemanes, la Junta de Indultos votó 3-1 a favor de que las ejecuciones siguieran adelante. En el último minuto, a Karl se le permitió cambiar su método de ejecución, y a las 7:56 p.m. del miércoles 24 de febrero de 1999 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron para la familia Herzog y Dawn López. Lamento que esto se haya prolongado, pero desde el fondo de mi corazón, lamento lo que hice. Espero que algún día puedan encontrar en su corazón la manera de perdonarme. De corazón les deseo lo mejor y rezo por ustedes. No puedo imaginar su pérdida. Quiero decir que no fue mi intención hacerlo. A mi familia lamento haberlos hecho pasar por lo que hice, y solo quiero que sepan que los quiero mucho. No tengo animosidad, ni amargura, ni odio hacia nadie, ni hacia las personas que llevaron a cabo este proceso. He pedido perdón y de la misma manera estoy dispuesto a perdonar. Dios los bendiga a todos, los quiero. Después de la muerte de Walter, las apelaciones continuaron en nombre de Walter. El 3 de marzo, la Corte Mundial celebró una audiencia de 30 minutos en la que el juez de Sri Lanka, Cristóbal Weeramantry, vicepresidente de la Corte de la Organización de las Naciones Unidas, instó a Estados Unidos a utilizar todas las medidas a su alcance para evitar la próxima ejecución. También dijo que Estados Unidos debería pagar daños no especificados por la muerte de Walter. Sin embargo, la Corte Mundial no tenía poderes para hacer cumplir esto. Más tarde ese mismo día, Walter fue ejecutado en la cámara de gas. A diferencia de su hermano, él no cambió el método de ejecución con la esperanza de ilustrar el horror de la pena de muerte. Su muerte tomó 18 minutos, durante los cuales hizo gárgaras y tosió violentamente. Sus músculos de la espalda se contorsionaron hasta que finalmente su cabeza cayó. Las últimas palabras de Walter fueron: solo quería pedirle perdón a la familia Herzog. Es la primera vez que realmente veo esa foto. Lo siento de verdad. Espero que encuentren paz. Quiero agradecerle a Helen Herzog por perdonarnos. Quiero decirles a sus hijos y a Dawn López que espero que encuentren paz. A todos mis seres queridos, espero que se encuentren paz. A todos ustedes que están aquí hoy, te perdono. Espero que yo también pueda ser perdonado en mi próxima vida. Eso es todo lo que tengo que decir. En septiembre de 1999, Alemania denunció a Estados Unidos ante la Corte Mundial por violar derechos humanos con ejecución. En una audiencia en noviembre de 2000 que puso de manifiesto la profunda división sobre la pena de muertes, la Corte determinó que Estados Unidos había incumplido sus obligaciones con Alemania bajo las convenciones de Viena, al no notificar sobre el derecho de Legrand a la notificación consular y no proporcionar una revisión judicial de la condena y la sentencia. Aunque esta violación indignó a algunos, muchos se preguntaron si lamentaban las muertes equivocadas en esta situación. Por favor, dale me gusta y deja tus comentarios aquí abajo y suscríbete para ayudar a que el canal crezca. Probablemente no habrá un caso la próxima semana, pero puede que haya 1 o 2 videos cortos, así que mantente atento y activa tus notificaciones. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídate, adiós. Psst. ¿Dónde nacieron los dos hermanos? Augsburgo, fundada por los romanos en 15 a.C., es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Y también el papá de Mozart nació cerca de la Catedral de Augsburgo. Adiós.